Buenas tardes, colegas. Comenzando o continuando con los temas de telecapacitación. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de tumores renales benignos. Vamos a continuar con la presentación. Eh, para comenzar, acerca de los tumores renales benignos, yo soy el médico residente de segundo año de la especialidad de urología. Mi nombre es Yuliño Guamaninga y el tema de hoy va a ser acerca de los tumores renales benignos, ¿no? Un tema bastante tocado, bastante casuística en los hospitales aquí nacionales del Perú. Vamos a comenzar. Entonces, una pequeña introducción acerca de la patología en este caso, tumores renales. Vamos a ver que es una patología que ocupa el tercer lugar eh, de los tumores a niveles geniturinarios, después del enema de próstata y enema de vejiga, teniendo en cuenta que el cáncer más frecuente a nivel de varones es el enema de próstata, ¿no? En el punto 2 tenemos que a nivel global representa un 2% de la patología tumoral, ¿no? En este caso, a nivel de todos los tumores del sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Aproximadamente 36.000 casos al año se diagnostican. La mortalidad, aproximadamente 12.600 pacientes mueren anualmente por una enfermedad avanzada, ¿no? En este caso son tumores renales que ya pasaron de ser benignos a malignos con graves compromisos sistémicos con tumoraciones que comprometen todo el riñón, esos pueden ser metastásicos, pueden a veces comprometerse la vena cava o con trombos, lo cual genera bastante morbi y mortalidad en estos pacientes. El otro son los factores predisponentes, o mejor dicho, factores de riesgo, ¿no? Que tanto son la obesidad, un IMC más de 29, más de 30, está relacionado con la producción con el mayor riesgo de padecer un tumor renal, ¿no? El tabaquismo, como ya sabemos, es el primer factor de riesgo para anemia de vejiga, para el tumor a nivel renal, como son el carcinoma de células renales, y la hipertensión también es un factor de riesgo, ¿no? Para desarrollar un tipo de tumor a nivel renal. A nivel renal. Y lo último que se habla es la historia familiar, ¿no? El factor hereditario, en este caso familiares de primer grado, que son papá, hijo, abuelo, papá y nietos, ¿no? Son un factor bastante predisponente para el desarrollo de tumores renales, ¿no? Dentro de la clasificación, estamos dentro de los tumores epiteliales, no epiteliales y los disontogenéticos, ¿no? Dentro de los epiteliales van a ser células o tumores que deriven del epitelio renal, que van a ser dos básicamente, ¿no? Que es el adenoma y el oncocitoma. Y los no epiteliales, que en este caso son el fibroma, el mioma, el iomioma y el angiomiolipoma, ¿no? Un tumor básicamente eh, que tiene tres componentes, ¿no? Vasocelular, muscular y tejido graso. Y los tumores que son menos diferenciados, ¿no? Como son nefroblástomatosis, que son tumores muy similares al nefroblastoma de los niños, y el nefroma mesoblástico, ¿no? Son tumores bastante indiferenciados, de presentación, de por cierto, muy rara. Entonces aquí tenemos un cuadro eh, de básicamente donde se puede detallar eh, los distintos estirpes histológicos de los tumores renales benignos, donde tenemos el oncocitoma y el edema papilar como tumores de las células renales, ¿no? Que básicamente van a derivar de los túbulos renales, y tumores mesenquimatosos, metanéfricos y tumores mixtos. Dentro de los tumores metanéfricos tenemos el adenoma metanéfrico, el adenofibroma, el
tumor estromal metanérgico, ¿no? Y dentro de los tumores mesenquimales tenemos el más frecuente de todos, que es el angiomiolipoma, el leiomyoma, el hemangioma, linfangioma, el reninoma, que va a ser el tumor productor de renina, lo cual ocasiona hipertensión, el fibroma y el schwannoma. Y en los tumores mixtos tenemos al nefroma quístico y al tumor mixto epitelial y estromatoso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a desarrollar el adenoma renal, que es la neoplasia benigna que surge, como ya le había mencionado anteriormente, del epitelio tubular renal, y casi siempre se localiza en la corteza, ¿no? Es una de las neoplasias más comunes que puede ver a nivel renal y está asociada a ciertas enfermedades como son la enfermedad de von Hippel-Lindau, un tipo de anomalía que se asocia a pólipos colónicos más el adenoma renal, ¿no? Y asociado también a enfermedad quística renal adquirida, hemodiálisis a largo plazo, un poco discutido, pero también se puede considerar como fue una asociación. Características radiográficas son tumores básicamente extremadamente pequeños, 15 milímetros, que muchas veces no se pueden diferenciar con otro tipo de tumores, ¿no? Como en este caso, como el oncocitoma. Entonces, el manejo básicamente de los pacientes son de acuerdo a la localización de donde está el tumor. En este caso son aquellos tumores polares, se puede hacer la tomorectomía y a mesorrenales básicamente se pueden ser sometidos a un control, ¿no? Con imágenes tomográficas. El tipo 2 son el oncocitoma. El tumor es un tumor de rara presentación, aproximadamente el 5% de todas las neoplasias a nivel adulto, a partir de la séptima década de vida, en donde los varones son los más propensos a presentar este tipo de tumores. Suelen aparecer con frecuencia, son tumores unitarios, solitarios, únicos, bien delimitados, no encapsulados y bastante homogéneos. Como la mayoría también de tumores renales benignos, la sintomatología son pacientes asintomáticos, ¿no? Salvo que el tumor sea bastante grande y que pueda causar un tipo de molestia, tipo de dolor, algún tipo de sangrado, ¿no? El angiomiolipoma, tenemos neoplasias, eh, es una neoplasia mesenquimatosa benigna, la cual deriva de tres tipos celulares, ¿no? Que son los vasos sanguíneos, el músculo liso y el tejido adiposo, ¿no? Es la neoplasia benigna más común a nivel renal, el angiomiolipoma. Muchas veces este angiomiolipoma son diagnosticados mediante tomografía y al no tener mayor sintomatología, simplemente se hace observación del paciente con control o seguimiento tomográfico, ¿no? Entonces, dentro de las clasificaciones de los tumores no benignos, tocamos la clasificación Bosniak de Morton Bosniak del año 29 hasta el 2016, la cual últimamente se actualizó, lo cual nos refiere a una clasificación de 5 tipos, ¿no? En este caso tenemos clasificación tipo 1, tipo 2, 2F, 3 y 4, donde los dos primeros son tumores benignos casi al 100%, y el nivel 3 4 son tumores que más al 50% son malignos. El 2F es una clasificación, una subclasificación del quiste Boniak grado 2, donde básicamente nos dicen que eh, el porcentaje de benignidad es casi el 95% y un 5% son malignos. Entonces, al ser el grado 1 y grado 2 de quiste Bosniak 1, básicamente son tumores benignos, no tienen septos y el seguimiento básicamente se hace dependiendo el tamaño. Para el tipo 1 no se hace seguimiento, son considerados quistes renales benignos. Para el tipo 2 se podría hacer un tipo de seguimiento para ver más que nada el aumento de tamaño. El grado 2F, como sí le mencioné, son tumores que probablemente son benignos, ¿no? En un 95%. Son tumores o lesiones quísticas que presentan septos con microcalcificaciones, con vegetaciones en su interior, con paredes previamente engrosadas, ¿no? Aquí se puede plantear dos cosas: se puede plantear una biopsia para saber el grado histológico o la patología de la lesión, o se puede plantear seguimiento a las 6 y a los 12 meses, ¿no? Por un periodo de hasta 5 años si es que no hubiese alguna modificación en la tumoración.
El grado 3 y el grado 4 son lesiones ya que más del 50% son malignas, donde el manejo ya es quirúrgico. Ya no se observa aquí el paciente, no se hace ningún seguimiento, sino que ya se realiza la cirugía, ¿no? Como método curativo. Entonces tenemos una clasificación actual de la clasificación Bosniak, ¿no? Esa es la actual hasta el 2016, la última es el 2019 que se actualizó en los términos. Entonces tenemos el quiste Bosniak grado 1, como ya le mencioné, son paredes delgadas, no hay septos, no hay clasificaciones, no hay componente sólido que no se llegan a coalescer. El tipo 2 puede haber finos septos que no dejan sombra acústica, clasificaciones finas, segmentos de engrosamiento leves en la pared, ¿no? O la pared puede estar engrosada, pero menos de 3 centímetros, ¿no? El 2F, básicamente hay engrosamiento de la pared de quística mayor a 3 centímetros, puede haber microclasificaciones o nodulaciones finas, ¿no? El grado 3 y el grado 4 básicamente ya presentan septos, contenidos sólidos interior, paredes gruesas, más de 3 centímetros. El grado 4 componente sólido, básicamente existen calcificaciones más no microcalcificaciones, paredes sumamente gruesas, componentes sólidos interior que dejan sombra acústica, lo cual nos hace sospechar de alta malignidad. Entonces, algunos términos que se utiliza para el quiste Bosniak 1 son quistes renales simples, benignos. El quiste Bosniak 2 son probablemente benignos. El 2F son masas quísticas renales y probablemente sean benignas dependiendo la clasificación o la conducta que se toma. El quiste Bosniak 3 son masas quísticas renales que ya aumentan la probabilidad de ser maligno, ¿no? El quiste Bosniak 4 son tumores ya malignos. La masa renal pequeña son aquella toda lesión sólida que causa contraste de la tomografía con un tamaño inferior a los 4 centímetros, ¿no? Cabe mencionar que una lesión sólida se considera aquella lesión que causa contraste al de un estudio tomográfico. Entonces, de esta masa renal pequeña, lo más importante es que el 80% representan tumores malignos y solo un 20% son benignos. Habitualmente son un tipo de oncocitoma, gemiolipomas o algunos son adenomas papilares. Dentro de los malignos, casi el 70% eh, de porcentaje son de bajo grado y raramente metastasis, hacen metástasis, ¿no? O sea, de lesiones indolentes. Entre 20 y 30% son tumores parcialmente agresivos, con 15 a 25% de alto grado. Hasta un 40% de esos tumores pueden ser localmente avanzados solamente el diagnóstico y hasta un 12% llegan a ser metástasis sincrónicas, ¿no? Con metástasis hepática pulmonar, ganglionar, a otros órganos como son las suprarrenales. En este caso son tipo metástasis sincrónicas, ¿no? Entonces el tamaño inicial básicamente se correlaciona con el riesgo de malignidad, ¿no? Es decir, a mayor tamaño de tumor de lesión, mayor es la probabilidad de malignizarse en el tiempo, ¿no? Por cada centímetro de tumor aumenta hasta un 16% la probabilidad de malignizarse. Entonces, asimismo, la invasión local también aumenta con el tamaño de la lesión. Eh, por cada, por cada por cada centímetro que aumenta el tamaño del tumor, existe una posibilidad de hacer metástasis hasta un 2%, ¿no? Entonces, otros puntos tan importantes, la velocidad de crecimiento de la masa de la pequeña, ¿no? Que nos dice que a mayor velocidad de crecimiento, más posibilidad que el tumor sea maligno, ¿no? O mayor posibilidad que el tumor sea bastante agresivo. Entonces, Mason y colaboradores nos dan un parámetro que nos dice que tus masas menores de 2,45 centímetros crecen a un ritmo de 0,3 centímetros al año, mientras que aquellas tumoraciones, lesiones sólidas mayores a 2,45 centímetros crecen habitualmente a más de 0,40 centímetros al año. Entonces,
El tamaño del tumor nos sirve básicamente al momento del diagnóstico para poder estabilizar algún tipo de manejo en estos pacientes, ya que muchos de estos pacientes al ser diagnosticados con tumores de 2 o 3 centímetros son sometidos a seguimiento a los 6 y el año. Entonces, a los 6 y a los 12 meses se puede ver el crecimiento, las características del tumor. Entonces, si ves que hubiese algún tipo de aumento sospechoso de malignidad, simplemente se somete a algún tipo de cirugía con intenciones curativas. Eh, entonces, con esto estaríamos terminando este capítulo de los tumores renales benignos, que se ve en la práctica clínica, en este caso de urología, de manera constante, ya que es un tema muy importante, ya que a veces pacientes con tumores de 2 centímetros, 2 o 3 centímetros son sometidos a seguimiento. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros de la velocidad de crecimiento, el tamaño inicial, las características y teniendo en cuenta que el 80% de tumores son malignos, siempre se plantea ante un inicio el seguimiento, ¿no? Con imágenes tomográficas. Posteriormente se decide si es que hay un cambio, una variación en las características del tamaño, se podría plantear un manejo quirúrgico, ¿no? Bueno, eso sería todo en este caso para el tema de los tumores renales benignos. Eh, espero que se hubiese dejado entender, comprender todo el tema. Si hubiese alguna duda o pregunta, tal vez, con confianza lo podrían realizar. Si no, pasaríamos ya a culminar la presentación del tema, ¿no? Bueno, entonces, gracias. Muy agradecido por su participación, colegas.